Hola, soy Mamen, una de las profesoras de Máster D. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a dedicarla al estudio de dos conceptos importantes en Derecho, como son la jurisdicción y competencia de nuestros órganos jurisdiccionales. Y lo vamos a estudiar, estos dos conceptos, dentro del ámbito procesal penal. Pero antes de comenzar, y como siempre, me gustaría recordaros que cualquier duda que os surja al ver esta clase o cualquiera de las que tenéis en este canal de YouTube, en este canal de Máster D en YouTube, podéis enviarnos todas esas dudas a través de la mensajería del campus virtual o también, si lo deseáis, podéis indicar cualquier comentario al pie de cada una de estas clases. Y sin más, vamos a comenzar. Como os he dicho, vamos a dedicarla al estudio de la jurisdicción y competencia de nuestros órganos jurisdiccionales, llevándolo al ámbito procesal penal. Lo primero de todo es indicar qué objetivos pretendemos alcanzar con esta clase, y son los siguientes. Conocer el concepto de jurisdicción y su extensión. Establecer cuáles son los límites de la jurisdicción penal. Determinar el concepto de competencia, diferenciar las clases de competencia penal e indicar las reglas generales que determinan la competencia penal. Estos son los objetivos que pretendemos alcanzar con esta clase. Para comenzar, vamos a intentar dar un concepto de jurisdicción y para ello lo que vamos a hacer es acudir a nuestra norma suprema, que es la Constitución española. Como veis, el artículo 117.1 de la Constitución nos dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, a los que se considera independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. De este artículo tenemos que tener claro, pues, que la administración, o sea, que la justicia se administra por jueces y magistrados integrados en nuestro Poder Judicial y como características primordiales debemos destacar la independencia en la toma de sus decisiones, puesto que son independientes y nadie les puede indicar lo que deben o cómo deben tomar cada una de esas decisiones, y el hecho de que están sometidos al imperio de la ley, es decir, tomarán sus decisiones siempre sujetos a lo que la ley les indique. Si vamos un paso más allá para llegar a la definición de la jurisdicción, acudiremos al artículo 117.3 de la Constitución, que nos dice, o que lo que hace este artículo es otorgar a los jueces y a los tribunales la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo que previamente han juzgado en todo tipo de procesos, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Por lo tanto, nos quedamos con que la jurisdicción es esa facultad, ese poder que tienen los jueces o magistrados integrantes del Poder Judicial para juzgar y posteriormente hacer ejecutar lo que han juzgado. De todo lo anterior, de esta definición que hemos dado de jurisdicción, nos surge una pregunta. ¿Cuál es la extensión, pues, de la jurisdicción española? Es decir, ¿a dónde llega? ¿Hasta dónde pueden juzgar y ejecutar lo que han juzgado nuestros órganos jurisdiccionales, es decir, nuestros jueces y magistrados del Poder Judicial? Por lo tanto, la pregunta ¿cuál es la extensión de la jurisdicción española? Quedaría respondida si acudiéramos al artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo lo que nos dice es que los juzgados y tribunales españoles conocerán de todos aquellos juicios que se susciten dentro del territorio español. Y esos juicios que se susciten en territorio español tienen que provenir o tiene que realizarse entre españoles, entre extranjeros y españoles o entre extranjeros solamente, pero siempre que esos asuntos, esos conflictos que se tienen que resolver en un juicio se hayan realizado en España. Una vez que tenemos esto claro, hemos dicho que vamos a hablar de la jurisdicción en el ámbito penal.
Por lo tanto, tenemos que distinguir que la jurisdicción, esa potestad que tienen los jueces y magistrados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se va a dividir en 4 órdenes jurisdiccionales dependiendo de la materia. En España, pues, nos encontramos con 4 órdenes jurisdiccionales, que serían orden civil, el orden penal, el orden social o laboral y el orden contencioso administrativo, dependiendo de la materia que se trate, de los conflictos que vayan a tratar cada uno de estos órganos jurisdiccionales. Como hemos dicho que vamos a hablar de la jurisdicción y competencia dentro del ámbito penal, hablaremos de los asuntos penales. Iremos a hablar del orden penal. Por lo tanto, como ya hemos indicado hasta dónde nos llega la jurisdicción en general, la jurisdicción española, ahora tendremos que ver cuál es la extensión de la jurisdicción penal. Si la extensión de la jurisdicción española nos llevaba al artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para entender cuál es la jurisdicción penal, acudiremos al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde nos indica qué extensión o qué facultad tienen los órganos jurisdiccionales penales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y diremos que el principio general al que van a estar asumidos va a ser el principio de territorialidad. ¿Qué nos dice el principio de territorialidad? Bueno, pues que los órganos jurisdiccionales penales conocerán de aquellas causas por delitos y faltas que se hayan cometido en territorio español. Como veis, volvemos al territorio español, es decir, todos aquellos delitos que se cometan en territorio español, o bien en buques españoles o aeronaves, es decir, si se produce algún incidente, algún delito en un barco o en un avión que sean español. Obviamente, sin perjuicio de lo previsto en tratados internacionales en los que España sea parte. Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales penales tendrán jurisdicción en toda España. Esta sería la regla general, como hemos dicho, pero también el artículo 23 habla de una serie de excepciones para aquellos casos en que haya delitos que se cometan fuera de nuestro territorio nacional y aún así tenga competencia o tenga jurisdicción los propios órganos jurisdiccionales penales españoles. Hablaremos, pues, del principio personal, que nos dice que los órganos jurisdiccionales penales españoles conocerán de aquellos hechos previstos en las leyes penales españolas como delito, aunque se hayan cometido fuera de España, siempre y cuando los responsables de estos delitos sean españoles o extranjeros, siempre que estos extranjeros ya hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho. Y siempre que cumplan los requisitos que voy a decir a continuación. Que el hecho, es decir, que el delito sea considerado como tal en el lugar de ejecución, que haya existido una previa denuncia o querella ante los tribunales españoles para que estos puedan actuar. Si no hay una denuncia previa no podrían actuar. Y que no haya habido un juicio previo, es decir, que la persona que vaya a ser juzgada no haya sido ya juzgada fuera de nuestras fronteras y haya sido condenada, absuelta o simplemente el juicio haya quedado sobreseído. Continuamos con las excepciones. Seguimos, pues. ¿Cuál es la extensión de la jurisdicción penal? Como os he dicho, pues bueno, otra de las excepciones es el principio real o de protección, que también nos dice que los órganos jurisdiccionales penales conocerán de aquellos hechos que se han cometido fuera o aquellos delitos que se han cometido fuera de nuestro territorio. Y son aquellas causas por hechos cometidos por, otra vez, españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando la ley española los considere como delitos con una serie de delitos en concreto, que serían, por ejemplo, la traición, la rebelión o el atentado contra las autoridades o funcionarios públicos españoles y una serie de más delitos que tenéis indicados en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 23.3. Es decir, aquí volvemos a ver que hay determinados casos, determinados delitos que aunque se cometan fuera de nuestro territorio y se cometan ya sea por españoles o extranjeros, los órganos jurisdiccionales penales también se encargarán de juzgarlo. Y por último, el principio universal o de justicia mundial, que nos viene a decir lo mismo que la anterior.
lo que pasa que refiriéndose a otros delitos. En este caso nos vuelve a decir que los órganos jurisdiccionales penales conocerán de aquellas causas por hechos cometidos, ya sean por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, cuando la ley española considere que se trate de alguno de estos delitos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, aunque tenéis toda la lista de hechos delictivos que podemos encontrarnos en este principio, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Vale? Pero unos ejemplos de este tipo de delitos sería, por ejemplo, el delito de genocidio o el delito de terrorismo. Por lo tanto, una vez que hemos explicado la jurisdicción en el ámbito penal, para hacer un pequeño resumen de lo que sería o los límites en los que nos encontraríamos que los órganos jurisdiccionales españoles van a ocuparse de hechos o hechos delictivos, ya sean delitos o faltas, diríamos que son límites territoriales. En este caso, los órganos jurisdiccionales penales españoles se encargarán, como hemos dicho, y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de todos los hechos, delitos o faltas que se cometan en territorio español, salvo las excepciones que hemos ido viendo anteriormente y que aparecen en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Límites objetivos? Pues obviamente vienen determinados por las materias a tratar. Es decir, los órganos jurisdiccionales penales españoles solo podrán atender a aquellos asuntos que tengan que ver con el derecho penal, es decir, con delitos o faltas, infracciones penales. Y, por último, los límites personales, que estos límites vienen indicados por la persona que se va a enjuiciar. Por ejemplo, si encontramos con personas aforadas, estamos hablando de personas que solo pueden ser juzgadas por determinados órganos jurisdiccionales. O personas extranjeras, por ejemplo, jefes de Estado de otros estados que no sean España, pues en estos casos, o en la mayoría de los casos, los órganos jurisdiccionales españoles nunca podrían entrar a tratar o a resolver asuntos penales en los que estas personas estén integradas. Estos serían los límites de la jurisdicción española. Por lo tanto, en el orden penal, por lo tanto, una vez que hemos indicado cuál es esta jurisdicción penal y qué significa y cuáles son sus límites, deberíamos atender a el concepto de competencia. ¿Qué es la competencia? Bueno, la definición que damos aquí es la siguiente, es el conjunto de asuntos que conoce un determinado órgano judicial con preferencia a otros. ¿Qué supone esto? Pues una vez ya que hemos indicado que estamos dentro de la jurisdicción penal y de que los órganos o tribunales que se van a encargar de un asunto van a ser los órganos penales, tendremos que ver cuál de todos esos órganos jurisdiccionales penales es el que le compete un asunto determinado. Para ello tenemos que estudiar tres tipos de competencias que tienen que darse al mismo tiempo en el órgano que se va a dedicar a enjuiciar el asunto en concreto. ¿Cuáles son esas clases de competencia? Bueno, pues hablaríamos de la competencia objetiva, de la competencia funcional y de la competencia territorial. Os recuerdo que estamos dentro del orden jurisdiccional penal, solo estamos hablando ya de órganos jurisdiccionales penales. Y diríamos, la competencia objetiva, bueno, pues tendríamos que ver de entre todos los órganos jurisdiccionales penales cuál, en función de la competencia, le corresponde. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un delito o si estamos hablando de una falta. Dependiendo de ello, iremos a un órgano jurisdiccional penal o a otro. Igual pasará con las personas responsables. Iremos a un órgano jurisdiccional penal o a otro dependiendo de qué personas esté indicado ese juicio. Por ejemplo, si hablamos de miembros del Gobierno, en este caso será resuelto por el Tribunal Supremo, por la Sala de Penal del Tribunal Supremo. Es decir, ningún asunto penal que tenga que ver con un miembro del Gobierno podría ser resuelto en otro órgano jurisdiccional penal que no fuera el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La competencia funcional lo que nos va a indicar es qué funciones de cada órgano judicial en cada fase procesal. Es decir, un procedimiento penal nos vamos a encontrar con una fase de instrucción y con una fase de enjuiciamiento, de conocimiento, de fallo, de resolución judicial. Bueno, pues en cada una de esas fases hay un órgano que se encarga de realizar ese cometido. Por lo tanto, con la competencia funcional veremos que en la fase de instrucción de investigación se ocupa un órgano jurisdiccional y en otra de las fases otro órgano diferente. Y por último, la competencia territorial, que nos indica qué órganos del mismo nivel jerárquico se van a encargar del asunto. Es decir, una vez que ya tenemos clara que estamos dentro del ámbito penal, que sabemos cuál es la materia, cuál es la persona responsable, en qué fase del procedimiento penal estamos, solo nos faltaría saber el lugar, es decir, dónde se ha cometido ese hecho delictivo, para que así supiéramos qué órgano en concreto de ese lugar va a ser el encargado de enjuiciar el caso.
Bueno, con esto tendríamos un concepto general de lo que es la competencia. Y pasaríamos ya a las reglas que determinan la competencia que aparecen reguladas en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vamos a comenzar con las faltas. ¿Qué órgano jurisdiccional penal conocerá o se hará cargo del conocimiento y fallo de las faltas de una infracción penal más leve? El conocimiento y fallo pues, puede corresponderle al juez de instrucción del lugar donde se haya producido esa falta, puede corresponderle al juez de paz, cuando estemos hablando de las faltas recogidas en los artículos 626, 630, 632 y 633, lo mismo que en los artículos 620, 1 y 2 del Código Penal, y también el conocimiento y fallo de faltas le puede llevarlo a cabo el juez de violencia sobre la mujer del lugar donde se haya producido el hecho, en el caso en que estemos hablando de asuntos penales en los que tienen, en la temática es la violencia sobre la mujer. Bien, aquí hemos hablado de las faltas. Pues ahora vamos a hablar de los delitos. También aparece recogido en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como os he dicho anteriormente, un proceso penal, ¿no?, está dividido en la fase de instrucción y en la fase de conocimiento y fallo, es decir, del enjuiciamiento con la resolución judicial. La fase de instrucción sería la de investigación de los hechos delictivos. ¿Quién se ocupa de esta instrucción? Pues normalmente el juez de instrucción del partido donde se ha producido el hecho delictivo. También puede ser el juez de violencia sobre la mujer del lugar donde se ha producido ese hecho, si estamos hablando de delitos relacionados con la violencia de género. O el juez central de instrucción. Este juez central de instrucción es un juzgado que se encuentra, que tiene su sede en Madrid y que solo va a instruir aquellas causas o aquellos delitos concretos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial hacen referencia. Vale, hemos hablado de la instrucción de los delitos. Pues ahora vamos a hablar del conocimiento y fallo de los mismos. Si nos encontramos con delitos cuya pena privativa de libertad no supera a los 5 años, o nos encontramos con una pena de multa, cualquiera que sea su cuantía, o cualquier otra pena de distinta naturaleza que no exceda de 10 años, ¿quién conocerá y resolverá sobre este delito? Pues el juez de lo penal del lugar donde se ha cometido el hecho delictivo. ¿Vale? La instrucción sería por parte del juez de instrucción del partido y la resolución y fallo del juez de lo penal del lugar donde se ha cometido. También el juez de lo penal de la circunscripción del juzgado de violencia de género o de violencia sobre la mujer en los casos en que estemos hablando de este tipo de delitos. O el juez central de lo penal. Por ejemplo, si nos encontramos con un delito de terrorismo que tiene indicada una pena inferior, ¿no?, lo que estamos diciendo, que no sea superior a 5 años, pues que sea inferior a 5 años. En este caso, aunque el hecho haya sido cometido en cualquier ciudad española, siempre se castigaría o siempre se conocería y se resolvería ante el Juzgado Central de lo Penal. Y su instrucción, como hemos dicho anteriormente, sería en el Juzgado Central de Instrucción. Diremos que, en todo caso, cuando estemos hablando de delitos que sean competencia del Tribunal del Jurado, se verán en la sede del juzgado de lo penal del lugar donde se hubiera cometido y serán resueltos, en su caso, por el Tribunal del Jurado. Y para terminar, hablaremos igualmente del conocimiento y fallo de los demás casos, es decir, cuando las penas privativas, los delitos tengan una pena privativa de libertad superior a 5 años. ¿Quién llevará a cabo el conocimiento y fallo en estos demás casos? Pues será la audiencia provincial o, en su caso, el Tribunal del Jurado, dependiendo del delito, si el delito es competencia de este Tribunal del Jurado, la audiencia provincial de la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer o, en su caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Vuelvo a decir, si nos encontramos con un hecho delictivo, es decir, un delito, por ejemplo, de terrorismo, cuya pena es superior a 5 años, en este caso sería resuelto, enjuiciado, el conocimiento y la resolución posterior sería a cargo de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Como veis, hasta aquí hemos llegado con las reglas generales que determinan la competencia. Sí, es verdad que la Ley de Enjuiciamiento Criminal
tenéis una serie de reglas específicas pues para delitos conexos o cuando estamos hablando de hechos que no sabemos dónde se han cometido, ¿no? Para indicar cuál sería el territorio o el lugar donde se van a cometer o donde se van a tener que enjuiciar esos casos. Pero esas reglas especiales las dejamos para otra clase. Aquí lo que queríamos dejar claro era cuál es el concepto de jurisdicción y cuál es el concepto de competencia. Hemos dado esos dos conceptos y lo hemos llevado al ámbito de lo penal. Me gustaría que esta clase, una vez que la vierais una vez, la volvierais a ver 2 y 3, ¿vale? Para que os queden claro todo lo que os hemos enseñado en las diapositivas, que os sirva de esquema para este estudio. De todas maneras, cualquier duda, como os he dicho al principio de la clase, os surja al ver esta clase, ya sabéis que podéis mandarnos todas las dudas a través de la sección de mensajería del campus virtual. Os espero en próximas clases y también en los seminarios que tenéis cada semana indicados en vuestro campus virtual. Un saludo y hasta la próxima.